Crash, precisamente ya extrañábamos estos micrófonos estas semanas que estuvimos de cabeza, pero aquí estamos y un tema que es uno de los que más me ha apasionado, inclusive muchas veces he estado involucrado en esto de reprogramar las computadoras, reprogramar esos módulos de mando, básicamente los del motor, porque también resulta ser que las transmisiones hoy en día ya también se reprograman. Mitos, leyendas, Cristian, todas esas preguntas que de repente nos hacen nuestros amigos, ¿es bueno, es malo reprogramarla? A ver, es una respuesta muy ambigua. Hay reprogramaciones que son muy buenas e inclusive el producto terminado lo logran hacer más eficiente. Inclusive esas actualizaciones de software, la misma planta, el mismo concesionario, llevas tu coche a la agencia. Hay muchas campañas, que así se les llama normalmente, que llevas tu coche, le hacen la afinación, los frenos, y los técnicos o los asesores de servicio te dicen, oye, hay una campaña para corregir ciertas cosas, mejor consumo de combustible, por ahí un tema de algún detallito en la carburación, del comportamiento de la caja, y las integran en la computadora, en el mismo servicio. Esas campañas normalmente son gratuitas, entonces descargan el software como cuando tú descargas algo en tu computadora o una aplicación en tu teléfono, algo muy similar, y bajan al infoentretenimiento, a la computadora del motor, a la caja, dependiendo dónde los ingenieros lograron encontrar una mejora. Esas son la mayoría de las reprogramaciones que las agencias hacen. También por afuera tenemos un gran mercado, hay una gran oportunidad, hay muchas marcas mexicanas, hay muchas marcas internacionales que se dedican a darle un poquito más de gas, un poquito o un mucho de caballos. Hoy, para que se dé una idea a nuestros amigos y Cristian, que seguramente lo has vivido, vamos a hablar del caso, por ejemplo, de un Cupra. El Cupra tiene un caballaje determinado cuando sale de la planta, pero fácilmente puedes casi duplicarlo con una reprogramación sin hacer mucho. Pero ¿qué sucede? Al reprogramarlo viene mayor consumo de combustible, perdemos cierta eficiencia, se pierden muchos controles de gestión de emisiones en el tema ambiental, entonces por ahí de repente la verificación no es tan fácil. A veces estos mismos equipos tienen bondades de que tú lo enchufas y regresas a tu reprogramación normal, la que venía de fábrica, y puedes regresarlo después a diferentes etapas o stage de qué tan agresiva quieres la reprogramación. Entonces, hoy en día hay una versatilidad increíble. Puedes subirle desde 50 caballos hasta 180, 200 caballos. Ya vienen las reprogramaciones desarrolladas. En México hay normalmente encuentras dos versiones. Muchos desarrolladores en Estados Unidos o en Europa o en Japón lo hacen y calibran desde allá, te mandan el software, te mandan así el paquetito de información por correo, obviamente previo pago por tu tarjeta de crédito. Y aquí en México algún dealer, algún distribuidor de esa marca de reprogramaciones te la instala y te entregan en verdad a veces maravillas y otras veces granadas prácticamente. ¿Por qué digo granadas o algo? Fragilizas mucho los motores. Cuando les aumentas ese caballaje, cuando aumentas la presión del turbo, la inyección y demás, alteras muchos valores de confiabilidad. No es que lo vayas a romper, lo vayas a destruir por bajar el software, no. En el momento en el que empezamos a abusar de las prestaciones del coche, se va a calentar más, va a tener otra demanda el turbo de la válvula de alivio, etcétera. Los pistones, las bielas, y en verdad es cuando hemos visto cantidad de ocasiones salir del taller del coche y en menos de un día o a veces hasta en medio día me han regresado al taller volando el motor. Es fascinante, es muy divertido, encanta a todos hacerlo y darle más caballos de fuerza a tu coche. Claro que sí, no está mal hacerlo. Yo defiendo mucho esto, señores, no está mal hacerlo. Nada más conscientes de lo que van a hacer. Van a fragilizar el motor y corren el riesgo a lo mejor de romperlo, si abusan, de en verdad de sacar una biela por un lado del monobloc y ya es, o sea, te acabaste el motor. O a veces vas a generar un desgaste prematuro de tu motor. Si te iba a durar 100,000 kilómetros, te lo vas a acabar en 30,000. Es divertido, sí vale la pena, son inversiones a veces, sí vale la pena, pero tienes que estar muy consciente de todo lo que vas a alterar. No todas las reprogramaciones son malas, como les dije al principio. Hay muchas que son que la misma agencia, que el mismo fabricante las mejora y te las implementa. Vienen súper probadas, vienen muy calibradas. Créanme que hay ingenieros atrás de eso. En verdad, las horas que se puedan imaginar atrás de poder sacar una calibración correcta. El octanaje de la gasolina, la altura de la Ciudad de México, el tamaño de la llanta, el número de dientes de engranes que tienes en la caja. O sea, todo eso se altera.
no nada más es la entrega de combustible o presión del turbo. Hay muchas cosas que se alteran que a veces no sabemos lo que existe atrás de esto. Entonces, mucho cuidado cómo lo hacen, con qué marca lo hacen o con qué desarrollador lo hacen. Muchas veces hasta lo hacen en el dinamómetro y le van moviendo poco a poco y logran muy buenos mapas de inyección, muy buenos. Pero después viene el que de repente no, de repente se rompió. Entonces hay que considerar esto. Hay programaciones muy buenas, hay otras que fragilizan mucho el motor, pero aumentan muchos caballos de fuerza. Y hay otras también que efectivamente empeoran el desempeño del coche. Entonces, mucho cuidado con lo que ponemos. Asesórense bien. Y no está por demás que busquen información de la marca o quién hace la reprogramación. Hay muy buena retroalimentación en internet. Héctor, para poder darnos una idea como en cuánto cuesta una reprogramación de estas características, yo sé que dependiendo del sapo de la pedrada no es lo mismo reprogramar un BMW, un Cupra que un Mercedes-Benz o a lo mejor un vehículo, un Porsche, ¿no? ¿En qué rango estaría de precio algo como esto? Encuentras reprogramaciones hoy en día desde 15, 20 mil pesos. Que son stage bajitos muy buenas, te dan un buen desempeño, le sacas más caballos, te diviertes más, hasta reprogramaciones que pueden llegar a costar 100 mil pesos sin un problema o más. Y también son muy buenas, sí, no es lo mismo reprogramar un Aston Martin, un Mercedes o un G, dependiendo qué modelos son, porque fíjate que pasa un fenómeno. Sí reconozcamos que los que amamos los fierros siempre queremos más caballos. Y en el momento que te doy 10 caballos, quieres 15 y luego tienes ya los 15 y quieres 20. Entonces, es una especie de vicio, en cierta forma sano, pero sí contemplen que puede salir muy caro. En el tema de las garantías, prácticamente todas las reprogramaciones van a poner en riesgo la garantía que ofrece el fabricante, ¿no? Tienes razón, muy buena pregunta, muy buena aclaración, pero fíjate que hay unos desarrolladores que ya conjunto, por ejemplo, ABT, en el tema de Volkswagen o con Audi, que por ahí se conoce mucho, y ahorita ABT hizo la fusión con Cupra en Fórmula E, ellos tienen ciertos stage que cumplen con la garantía, ¿eh? Hay ciertos desarrolladores que pueden y hay marcas que tienen esa combinación, ese conocimiento de ingeniería y se aceptan y no te ponen tanto problema con garantía. Hay otras que sí, te dicen, la tocan y va y se fue. Es correcto. Pablito, este fin de semana vamos a tener un tratamiento de este tema ahí en el periódico Excelsior. ¿Qué vamos a encontrar? Así es, Manuel. Bueno, pues obviamente todos los contras de la reprogramación de un propulsor. De hecho, el motor, por lo menos en México, más reprogramado en ese sentido es el 4 cilindros turbo del grupo Volkswagen, que lo encuentras en Audi, que lo encuentras en la propia Volkswagen y en otras marcas, y que al final es un motor noble porque permite justamente esa reprogramación, pero tiene un límite, ¿no? Más allá de los 300 caballos ya es riesgoso. Entonces, todo esto lo vamos a estar platicando justamente el fin de semana en el suplemento. Ahí está la información. Pues vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.